Bueno, entonces, bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias a los organizadores del seminario online de física estadística, lo cual me parece una excelente iniciativa. Gracias a Rodrigo Saavedra, también a Francisco Alarcón, a Rosario Moctezuma y a Ruth Hernández por estar impulsando esta actividad, ¿no? Y bien, en esta ocasión, pues me gustaría hablar de un tópico que trabajamos en colaboración también con Fernando Donado, con Ángeles Escobar, con Mónica Ledesma y entre otros colaboradores, sobre la manera en cómo podemos modelar, digamos, una partícula activa a través de una partícula magnetizada. Y bueno, como comentó Rodrigo Saavedra, pues yo soy profesor de aquí de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Entonces vamos a iniciar. Entonces, el trabajo que me gustaría presentarles es este trabajo que fue publicado en el año 2023, bueno, tiene por título lo que viene aquí en la pantalla, ¿no? Entonces, el contenido de la plática, pues lo he dividido en estas 5 secciones. Vamos a hacer una muy breve introducción para pasar rápidamente a lo que es el arreglo experimental que se usó, la teoría que se desarrolló, que en este caso es la teoría de Ronan Tombaugh, que se podría traducir algo así como una teoría de correr y girar, ¿no? En este caso lo hacemos sobre una variedad cualquiera, después lo reducimos a las circunstancias particulares del arreglo experimental. Hacemos comparación con el experimento y finalmente damos conclusiones y perspectivas. Entonces vamos a iniciar con la introducción. Bien, pues en esta diapositiva pues simplemente me gustaría destacar, digamos, los aspectos más relevantes, digamos, que tiene la materia activa. Podemos considerar la materia activa como un sistema, eh, digamos, de materia condensada fuera de equilibrio eh, y digamos, sus constituyentes de este sistema de materia condensada pueden ser consideradas las partículas activas, ¿no? Entonces, digamos, parte de la investigación que se ha hecho durante, pues quizá los últimos, eh, pues quizá ya 30 años, ¿no? Desde el año 95, aunque ha tenido un gran impulso a partir del 2015, pues ha sido tratar de entender cuál es el mecanismo con el que se mueven las partículas activas. Aquí en la lámina izquierda podemos ver un ejemplo, ¿no? de cómo el conjunto de partículas activas, digamos, presentan patrones que se organizan y que da como una, digamos, similitud con algunos sistemas que ocurren en fluidos. Por ejemplo, podemos ver en el panel B un vórtice de hormigas, ¿no? Que están girando, o también en el panel D, familia, digamos, de peces, ¿no? Y así, digamos, hay muchos ejemplos. Y bueno, la característica principal de las partículas activas es que tienen la capacidad de tomar energía de un medio, que puede ser del medio ambiente o también de manera interna, para que esa energía que pueden tanto almacenar o utilizar de manera inmediata, convertir esa energía en un movimiento sistemático, ¿no? Entonces, en general, digamos, se consideran como partículas que son autopropelentes y debido a que tienen esta característica de que se mueven de manera autopropulsiva, eh, posiblemente eso da lugar a que tengan una forma tipo elongada, generalmente son elongadas, así como esta Escherichia coli, que tiene sus flagelos y, digamos, ya de manera microscópica, pues estos mecanismos, este flagelo permite que estas partículas muy complejas, digamos, tengan una especie de nado, ¿no? Entonces hay una anisotropía, digamos, que tienen las partículas, lo que da lugar a este movimiento autopropulsivo, ¿no? También hay otras partículas como las partículas Llanos, ¿no? Que tienen esta doble característica, como pueden ser, por ejemplo, las moléculas anfifílicas, ¿no? Tienen una cabeza que es polar, otra hidrofóbica, que también en principio pueden
presentar este tipo de características, ¿no? Y bueno, teóricamente, cuando estudiamos el movimiento de una sola partícula activa, esto, por ejemplo, es un trabajo que desarrolló Francisco Sevilla en colaboración con Mario Sandoval, en donde estudian, digamos, una teoría asociada al movimiento activo browniano, ¿no? En el caso de dos dimensiones, y, digamos, presentan este comportamiento característico para el desplazamiento cuadrático. Aquí en la imagen se muestra el desplazamiento cuadrático con respecto al tiempo. Entonces pueden notar que a tiempos muy bajos tiene un comportamiento balístico, mientras que a tiempos muy largos tiene un comportamiento difusivo, ¿no? Entonces ya aquí se muestra que hay una transición, digamos, dinámica entre comportamiento balístico a un comportamiento difusivo. Y una ventaja que nos da el modelo, digamos, de el movimiento activo browniano es que el desplazamiento cuadrático es exacto, ¿no? A pesar de que las ecuaciones, digamos, no se pueden resolver, bueno, bajo ciertas circunstancias se pueden resolver, eh, digamos, no en general cuando tienes fronteras, cosas así, pero digamos, en el caso abierto, así, se puede dar una solución analítica, especialmente para el desplazamiento cuadrático, esa es la expresión que nos recuerda, ¿no? Por ejemplo, a la solución que se obtiene en el caso de la solución de la ecuación de Langevin, en el caso de un plano, ¿no? Y presenta estos dos tipos de movimiento. Entonces, fíjense, el origen de esta colaboración que hicimos principalmente con Fernando Donado, que está aquí presente, se originó, si no mal recuerdo, apenas las ideas, como las empezamos a comentar, me parece que en un evento de Out of Equilibrium que se realizó creo que en Guanajuato. Me acuerdo que Fernando Donado presentó este trabajo, ¿no? Que tienes estas partículas metálicas en presencia de un campo magnético alternante sobre un plano, ¿no? Y entonces él estudiaba este movimiento. eh, y digamos, estas son las trayectorias características que tenían estas partículas. Y, por ejemplo, aumentaba la concentración del sistema, entonces también eran modificadas las trayectorias, ¿no? Pero a grandes rasgos, digamos, después de hacer eh, eh, análisis con varias concentraciones muy cercanas al caso diluido, es decir, cuando las partículas son prácticamente no interactuantes, pues lograba empatar, digamos, todos los puntos dentro de una curva maestra que también da la estructura justamente de un comportamiento balístico a tiempos cortos y un comportamiento difusivo a tiempo largo, ¿no? En ese momento ellos lo explicaron a través de un proceso de Onsten-Uhlenbeck, ¿no? Que es realmente un proceso muy general, ¿no? Con el que muchos sistemas se pueden describir. Pero ustedes pueden notar que al final este proceso de Onsten-Uhlenbeck, este desplazamiento cuadrático, es básicamente la misma expresión que la que se presenta en el caso del modelo de Active Brownian Motion que presentó Francisco y Mario, ¿no? Entonces, algo, digamos, la notación aquí, o reescalar estos coeficientes. Entonces, yo me acuerdo que en esa reunión de materia fuera de equilibrio, yo le pregunté a Fernando si no había hecho la comparación con los trabajos de Francisco Sevilla y ahí quedó, ¿no? Y bueno, pues platicamos y entonces dijimos, pues quizá existe la posibilidad de que las partículas magnéticas, esféricas, que están sometidas a un campo magnético, se puedan entender como si fueran partículas activas, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea y buscamos, digamos, las teorías, tratamos de considerar la situación más simple, ¿no? El escenario más simple con la que pudiéramos verificar esta idea. Entonces consideramos un modelo tipo Ronan-Tombaugh. Por ejemplo, aquí en estos trabajos, especialmente en este de Martens y colaboradores, pues utilizan este modelo, ¿no? Para estudiar, por ejemplo, también para modelar el movimiento de bacterias, ¿no? En el mismo sentido de partículas activas. Básicamente la idea del modelo es que yo tengo, digamos, esta partícula, esta colita pues es lo que emula más o menos la anisotropía o el flagelo. Entonces la partícula, digamos, se mueve en línea recta, un tiempo característico, un tiempo promedio y también una cierta longitud promedio. Y después de ese tiempo característico, la partícula rota, ¿no? En ese sentido es que corre y rota, ¿no? Y rota en otra dirección y así lo hace, digamos,
pues como es un proceso estocástico, pues no todas las distancias son del mismo tamaño, pero digamos en promedio te da una cierta longitud característica con la que va a rotar o el tiempo característico con el que va a rotar, ¿no? También es interesante que esta teoría de Ronan Tombaugh realmente fue este, propuesta desde los años 50, ¿no? Por unos trabajos de Goldstein, en donde estaba interesado en estudiar el movimiento de partículas que presentaban una velocidad constante durante un tiempo y luego podían, bueno, en el caso de una dimensión, podían ir y venir, ¿no? Y es exactamente la misma teoría que se considera actualmente, ¿no? Y es una teoría que, así como la teoría de Active Paranormal Motion, es una teoría que se ha seguido desarrollando, digamos, se ha sido explotando, se ha seguido explotando desde el punto de vista teórico. Por ejemplo, en este artículo de Shank, ellos hacen una representación de la teoría a través de una teoría de campo estadístico, ¿no? Que es interesante. Entonces, nosotros utilizamos esta teoría para abordar el problema y básicamente aquí en el arreglo experimental va a quedar claro cuál es el problema analítico digamos, me tocó principalmente en esta colaboración. Pero voy a presentar el arreglo experimental primeramente, que el experimento pues, fue llevado a cabo por Ángeles Escobar, por Fernando Donado, y bueno, los otros colaboradores hicieron parte del análisis de datos y de la discusión, ¿no? Entonces, en el arreglo experimental del problema, pues lo que queremos es simplemente es como una prueba de concepto, ¿no? O sea, queremos tratar de ver que esta partícula magnética presenta justamente las características principales que tienen las partículas activas. Entonces, lo que hacemos es, digamos, esto se hizo en el laboratorio de Fernando Donado. Se considera una partícula, digamos, confinada en un canal circular, en este plano de acrílico, con un canal litográfico, y está sometido a un campo magnético alternante a través de esta bobina de Helmholtz. El campo magnético alternante tiene esta expresión en la dirección Z y con el cambio de dirección es básicamente con una frecuencia de 9.24 Hz. Y bueno, acá están las características del canal, ¿no? Digamos, tiene un cierto ancho, que es de 1.6 milímetros, y el diámetro de las partículas, de 1 milímetro, ¿no? Entonces, previamente estas partículas han sido magnetizadas, ¿no? Por ejemplo, se someten a un campo magnético, si no mal recuerdo, de 66 Gauss, para lograr que esta esferita metálica, digamos, se magnetice con esta magnetización M1, y esta otra esferita, unos 100 Gauss, creo, si no mal recuerdo, si no me corrige Fernando, creo que 1 hora se mantienen ahí para que alcance esta magnetización M2, ¿no? Entonces, de tal manera que M2 es mayor que M1 y entonces después se decidió considerar distintos series de experimentos. Aquí básicamente son 4 series de experimentos. En las series S1 y S2 básicamente lo que se hace es variar el radio del canal desde 5 milímetros hasta 34, manteniendo una amplitud del campo magnético fija, 55 Gauss, y, y con los mismos tipos de partículas M1 y M2, ¿no? En la otra serie de experimentos se fija el radio, básicamente en 20 y 21, y lo que se hace es cambiar la amplitud del campo magnético. Aquí, por ejemplo, estos valores, en el caso de la partícula de menor magnetización, la M1, ya aquí no se ponen porque en la observación experimental se notó que esas partículas prácticamente quedan pegadas y como queremos estudiar el movimiento de transporte, pues eso prácticamente no se reporta, ¿no? Entonces aquí podemos notar lo que se observa en este video, es que por ejemplo para la partícula de magnetización M1, espero que se note, aquí la partícula es este punto negro, digamos, tiene esta traza que se mantiene o en el lenguaje de materia activa persiste, ¿no? Su movimiento, mientras que en el caso de la partícula de magnetización M2, como ustedes pueden notar, el movimiento es mayormente errático, ¿no? Digamos, se mueve para acá, regresa, como lo haría, por ejemplo, una partícula browniana, mientras que en el caso de la partícula M1 persiste el movimiento durante mayor tiempo,
en la misma dirección, ¿no? Es básicamente el efecto, y entonces nosotros consideramos que estas dos situaciones, en la que una persiste, corresponde justamente, básicamente al régimen balístico y el otro al régimen difusivo, pero consideramos que hay una transición en la que ocurre este cambio de dinámica, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, aquí en este esquema, básicamente tenemos que en la serie de experimentos S1, que es con magnetización M1, eh, podemos notar que en 20 segundos prácticamente da una vuelta y media, mientras que en 66 segundos pues ya prácticamente dio como dos vueltas o tres. No recuerdo. En el caso de la partícula de magnetización mayor, en 20 segundos da esta traza, va y regresa, en 66 segundos, digamos, cubre un poco más el círculo, pero no alcanza ni siquiera a cubrir todo el círculo, ¿no? Entonces, ¿cuál es una pregunta que surgió justamente en la revisión del artículo? Es cuál es el mecanismo físico detrás de la transición dinámica, ¿no? Entonces uno puede hacer un análisis dimensional para tratar de explicar por qué resulta que las partículas de magnetización menor, digamos, presentan un desplazamiento significativamente mayor que el caso de las partículas de mayor magnetización M2, ¿no? Entonces aquí concluimos que uno puede definir un tiempo característico asociado al tiempo que, digamos, la partícula va a cambiar de dirección su magnetización. Y ese tiempo, pues, va a depender del momento de inercia que tenga la pelotita, de la magnetización que tenga y también de la amplitud digamos, del campo magnético, ¿no? Entonces ese va a ser un tiempo característico, que básicamente va a ser el tiempo con el que la partícula cambia su dirección de momento magnético, ¿no? Y, pero el campo magnético está cambiando de dirección, ¿no? Entonces también ahí hay otro tiempo característico que es el inverso de la frecuencia, es decir, el tiempo que tarda el campo magnético en cambiar su dirección, ¿no? O sea que hay dos situaciones, una en donde, dependiendo del valor de m, puede resultar la situación en la que el tiempo característico en la que cambia dirección del campo magnético, digo, si la magnetización de la partícula es mayor que el tiempo en el que cambia el campo magnético, ¿no? Entonces, si es mayor, digamos, en lo que cambia el campo magnético, pues esencialmente, digamos, la torca se mantiene, digamos, en la misma dirección. Entonces, eso hace que la partícula adquiera un mayor desplazamiento alrededor del círculo. Mientras que si el tiempo, o sea, puede ocurrir que si yo aumento la magnetización de las partículas, perdón, el tiempo característico es menor, digamos, que el tiempo característico de que voltea el momento magnético, es menor que el tiempo característico en el que cambia la dirección del campo magnético y entonces, cuando cambia, digamos, la dirección del campo magnético, como no, digo, de la magnetización, como no ha cambiado la dirección del campo magnético, pues ya cambia de signo la torca, ¿no? Y si cambia de signo, por eso presenta un movimiento mayormente errático, ¿no? Entonces, digamos que ese es esencialmente el mecanismo físico que hay detrás. Y cuando vamos a un análisis cuantitativo, por ejemplo, en este caso es el desplazamiento cuadrático, básicamente se toma la distancia que hay del centro al centro de la partícula y se estudia el desplazamiento cuadrático. Estos son resultados experimentales. En el panel A, básicamente es el desplazamiento cuadrático con respecto al tiempo. Presenta que eh, para la situación de las partículas de magnetización menor, pues este tipo de oscilaciones, ¿no? Digamos. Mientras que cuando la magnetización es mayor, tiene este comportamiento monótono creciente, ¿no? También se puede hacer un análisis en el régimen de tiempos cortos para ver cómo es el comportamiento del desplazamiento cuadrático como una función de t a una potencia para saber si es difusivo o subdifusivo. Entonces aquí pueden notar que el exponente, la potencia c, es básicamente mayor que 1, lo que da lugar a un comportamiento superdifusivo, ¿no? Al inicio, ¿no? Mientras que en el caso del régimen monótono, pues tienes esencialmente, digamos, aproximadamente un comportamiento alrededor de 1, ¿no? Digamos, para esta potencia, ¿no? Eh, También
En el caso de la serie de experimentos S3 y S4, que es cuando se varía ahora el campo magnético, también se presenta esencialmente una estructura similar, aunque ahora, bueno, se ve, digamos, de manera mucho más clara que al inicio, por ejemplo, en tiempos cortos, el comportamiento del desplazamiento cuadrático va a ser súper difusivo, ¿no? Pero también se distinguen estos dos, digamos, fases en la que el desplazamiento cuadrático presenta un comportamiento tipo oscilatorio, mientras que en la otra tienes un comportamiento tipo difusivo. Ok, entonces, bueno, hasta ahí esas, digamos, son las observaciones experimentales, ¿no? Ahora lo que queremos es utilizar una teoría de partículas activas, que en este caso, como mencioné en la introducción, pues es esta teoría de Ronan-Tombaugh, y vamos a utilizar las mismas circunstancias que tiene el experimento para tratar de hacer una comparación de lo que predice, digamos, la teoría con lo que se observa en el experimento. Entonces, para ello tomamos esta teoría, necesitamos plantear la teoría en una variedad en general, debido a que al final el círculo pues es una variedad, en este caso unidimensional, pero pues queremos ver si hay algún detalle, digamos, debido a la geometría que pudiera cambiar. En esencia no cambia esencialmente mucho. Esta es básicamente la ecuación que plantea aquí en el artículo de Martens para el movimiento de Ronan-Tombaugh. Y esencialmente es una ecuación de transporte en la que el lado, digamos, derecho de la ecuación esencialmente es una aproximación del término de colisión de la ecuación de Boltzmann. Esta ecuación también había sido utilizada en un gas de Lorentz para estudiar la conductividad de electrones en un material, en la que consideraban los núcleos de los átomos como si fueran fijos y los electrones chocaban como si fueran esferaturas. Entonces, digamos, esto es lo que esencialmente es el modelo, ¿no? Entonces, esta ecuación de transporte lo que describe es básicamente es una ecuación para describir la densidad de probabilidad de que al tiempo t una partícula se encuentra en la posición X y se encuentra en la dirección B unitaria, ¿no? Digamos, en la dirección B, es decir, que se encuentra en una cierta posición y con una cierta dirección, ¿no? Eh, entonces, esta B0 es una velocidad promedio que tienen las partículas, que es aproximadamente constante, y este tau c es el tiempo de persistencia, ¿no? Esencialmente este tiempo es el tiempo con el que la partícula se mantiene fijo durante en la línea recta, ¿no? Digamos, en promedio. Entonces, esta es básicamente la ecuación, y uno puede, digamos, en el caso de una línea curva, digamos en el caso de una dimensión, pues al final de cuentas es como si uno tuviera, digamos formalmente lo que se llama una esfera cero dimensional, o sea, es decir, nada más tienes dos puntos, ¿no? Que sería menos uno y uno. Este, y eso pues significa que tienes dos direcciones, ¿no? Digamos, si uno dibuja una curva arbitraria, entonces tomas una línea recta tangente, pues es básicamente la dirección hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Entonces uno puede definir estas dos densidades de probabilidad que básicamente nos da la densidad de probabilidad de encontrar la partícula en la posición S al tiempo t, en la dirección positiva, ¿no? Digamos. Y de la misma manera para la dirección negativa, ¿no? Con estas ecuaciones, interesantemente, o teóricamente, digamos, es interesante que se obtienen las ecuaciones que había planteado justamente Goldstein en el año 51 para estudiar el movimiento, digamos, browniano, pero con una cierta velocidad, ¿no? Constante, ¿no? Estas son las ecuaciones de Goldstein, ¿no? Ahora, digamos, uno puede hacer un análisis de estas ecuaciones, también en analogía con un análisis hidrodinámico, ¿no? A pesar de que aquí pues no hay realmente hidrodinámica porque no tiene muchas partículas, pero uno puede hacer un análisis hidrodinámico para la densidad de probabilidad, ¿no? Y considerar esta densidad marginal de probabilidades como haber integrado las velocidades, uno obtiene esta densidad de probabilidad
Y también uno puede integrar, digamos, la probabilidad y las velocidades y obtiene esta densidad de corriente. Entonces, cuando uno hace esto con las ecuaciones de Goldstein, básicamente las ecuaciones de Goldstein se transforman en estas ecuaciones. Como ustedes pueden observar, esta primera ecuación es básicamente la ecuación de continuidad, o sea, ecuación como de conservación de probabilidad en este caso. Y esta ecuación es la ecuación que va a caracterizar en este caso el movimiento activo, ¿no? Digamos que nos da la ecuación para esta densidad de corriente, ¿no? De probabilidad. Interesantemente, cuando uno compara este tipo de ecuaciones con el caso de dos o más dimensiones para el mismo modelo de Roland-Tombaugh, la teoría de Roland-Tombaugh, resulta que cuando te sales a dos o tres dimensiones, este conjunto de ecuaciones se convierte en una torre infinita de ecuaciones, ¿no? Estas ecuaciones hidrodinámicas explotan a una torre infinita de ecuaciones, mientras que en el caso de una dimensión quedan exactamente estas dos ecuaciones, ¿no? Entonces eso permite, digamos, resolver el problema de manera analítica. En particular, cuando uno combina estas ecuaciones, se obtiene pues la ecuación del telegrafista, ¿no? Que también en el pasado había sido utilizado como una ecuación para estudiar como un modelo para estudiar difusión de calor o de sustancia, pero relativista, ¿no? Porque, como ustedes pueden notar, cuando tau c es muy grande, tiempo de persistencia es muy grande, pues esta ecuación se reduce a la ecuación de onda, que es una ecuación relativista, ¿no? Muy bien, entonces ahora adaptamos esta teoría, digamos, este modelo al caso particular del experimento. Entonces, en este caso, pues tenemos una curva circular y podemos caracterizar, digamos, al sistema con estos tres parámetros, básicamente, que es la velocidad promedio que tienen las partículas, el tiempo de persistencia y el radio del círculo, ¿no? Y con estos tres parámetros podemos definir la longitud de persistencia, ¿no? Simplemente como B0 por tau c. También podríamos definir una frecuencia, una velocidad angular, B0 sobre R, y un parámetro adimensional, que en este caso es la comparación entre la longitud de persistencia y el radio, ¿ok? Que es lo que nos va a permitir también determinar, digamos, en qué fase nos vamos a encontrar, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, digamos, en analogía con otros sistemas que se usan en física estadística, podemos definir también una función de dispersión intermedia como la transformada de Fourier de la densidad de probabilidad. Y en este caso, dada la sencillez del modelo, uno puede encontrar de manera analítica, digamos, la ecuación para la función de densidad de probabilidad. Y algo que parece curioso, que fue parte del asunto, es que resulta que cuando este alfa, que es el parámetro adimensional, que es la comparación, digamos, entre la longitud de persistencia y el radio, es menor que un valor característico que vale un medio, alfa estrella, digamos, es decir, menor que la mitad menor que dos veces el radio, cuando la longitud de persistencia es menor que dos veces el radio, resulta que hay un solo modo que es monótono, ¿no? Mientras que los demás son oscilatorios. Pero en el caso donde el parámetro es mayor que este alfa estrella, es decir, cuando la longitud de persistencia es más grande que dos veces el radio, no hay ni un solo modo que sea monótono, ¿no? Todos tienen una pequeña oscilación, ¿no? Entonces, eso nos llamó la atención, digamos, este, y si uno hace un análisis asintótico, que pues, ya no se puede hacer en el experimento, que es cuando este alfa es muchísimo más grande que este valor característico, uno encuentra que la densidad así formalmente tiende a una delta de Dirac y también la corriente tiende a esta delta de Dirac, ¿no? Lo que esencialmente nos dice es que es como si yo tuviera un pulso localizado en algún punto que está girando con una velocidad angular B0 sobre R constante, ¿no? Porque son constantes. Y esto resulta que por esta relación uno puede notar esta expresión típica que aparece cuando tenemos problemas hidrodinámicos, ¿no? J igual a la velocidad por ρ. Entonces se puede considerar que en este límite la partícula se mueve, digamos, deterministamente
con un movimiento circular uniforme con velocidad angular omega. En el otro, en el límite opuesto, que es cuando alfa es muchísimo más pequeño que este valor característico, alfa estrella, resulta que también se puede verificar analíticamente, pueden ver los detalles ahí en el artículo, que la densidad de probabilidad tiende a esta expresión en serie y la densidad de corriente tiende a esta otra expresión. Y algo bien interesante es que resulta que esta expresión nosotros la habíamos encontrado, ahora sí que en colaboración con Alejandro Villada, Pepe Méndez, Ramón Castañeda y Sendic Estrada, en el 2014, cuando estábamos estudiando movimiento browniano en variedades curvas, en particular en un círculo, ¿no? Y es exactamente la misma expresión, ¿no? Entonces podemos identificar a este coeficiente de efectivo como coeficiente de difusión. De hecho, con estas dos expresiones para la corriente, uno puede verificar que se cumple esta ecuación de difusión. Y digamos, es como una prueba de consistencia realmente, porque si uno estudia o ve la forma que tiene la ecuación del telegrafista, en este mismo límite se reduce a la ecuación de difusión. Entonces, digamos, es consistente en este sentido, pero se prueba, digamos, analíticamente, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos los dos comportamientos que, digamos, en otros escenarios se habían predicho, ¿no? Por ejemplo, en lo que había encontrado Francisco Sevilla, de esta transición, ¿no? Entre el régimen balístico y el régimen difusivo. Y bueno, ahora, pues como hacemos en física estadística, estudiamos los valores esperados para poder hacer la comparación con el experimento, ¿no? Entonces aquí un valor esperado que podemos analizar es el valor promedio de la velocidad, ¿no? Aquí necesitamos tomar un punto, una condición inicial, ¿no? Digamos que al final, a un cierto tiempo, digamos al tiempo cero, la partícula o se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo. Vamos a empezar que la partícula inició aquí, en este punto, digamos que sostenemos allá, dejamos a la partícula en ese punto y empezamos a analizar su movimiento. Digamos, o se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo. Una vez que escojas esa condición inicial, entonces el valor promedio, al final, en el régimen difusivo es cero, ¿no? Lo cual tiene sentido porque, pues digamos que en promedio la partícula se mueve hacia arriba o hacia abajo y así empieza a desplazarse a lo largo del círculo. En el otro régimen, en el balístico, también llamado aquí, le llamamos cinemático, pues ya escoge solamente una dirección en promedio, ¿no? O sea, la partícula está moviéndose en promedio en la misma dirección porque justamente está teniendo este movimiento circular uniforme. Y en el régimen intermedio tiene simplemente este factor decayente, ¿no? Digamos. Uno puede hacer otro análisis para, digamos, convencerse de que en efecto en el régimen, por ejemplo, cinemático, tienes el movimiento circular uniforme, y es que si uno estudia el valor esperado del vector normal, uno puede mostrar que ese vector normal es exactamente la expresión que uno obtiene, digamos, en los cursos básicos de física para el movimiento circular uniforme, ¿no? Y bueno, la cantidad, digamos, mayormente esperada para hacer la comparación con el experimento es el desplazamiento cuadrático medio, ¿no? Resulta que uno puede, en el caso de espacios curvos, uno puede definir diversas cantidades que presentan estocasticidad, digamos, o que tienen, digamos que son aleatorias, ¿no? Entonces, por ejemplo, que uno las puede interpretar como desplazamientos, ¿no? Uno puede considerar, por ejemplo, aquí en este círculo, si la partícula inició en el eje X, en este extremo, digamos, este, aquí en este extremo, uno puede considerar esta distancia, esta cuerda, como si fuera el desplazamiento. En realidad no ocurre el desplazamiento en esta dirección, ¿no? Sino la partícula se mueve siempre confinada al círculo. Pero si ustedes se fijan, esta distancia también va teniendo un movimiento, digamos, también va cambiando aleatoriamente, ¿no? Entonces uno puede estudiar, digamos, el desplazamiento cuadrático, aquí lo definimos como desplazamiento euclidiano cuadrático medio, y resulta interesante que uno puede dar una fórmula exacta, ¿no? de este desplazamiento cuadrático y puedes dar todo el comportamiento, ¿no? Algo interesante es que, por ejemplo, para tiempos muy, digamos, tiempos muy largos, este,
en el régimen difusivo y en el activo, o sea, en estos dos primeros regímenes, uno puede mostrar que el desplazamiento cuadrático tiende a esta constante dos veces el radio al cuadrado, y eso lo interpretamos como el hecho de que la partícula, digamos, en un tiempo muy largo, ha visitado, digamos, los puntos del círculo tantas veces que al final, pues la distribución es uniforme, ¿no? Y eso coincide justamente con esa cantidad, ¿no? También podemos notar que es consistente el desplazamiento cuadrático en el régimen balístico, en el régimen cinemático, que esta expresión justamente es dos veces seno cuadrado de omega t sobre 2, eh, que la raíz cuadrada te da justamente esta distancia, ¿no? De la cuerda que aparece aquí. Ok, muy bien. Ahora uno puede estudiar algo más cercano al desplazamiento que tienen las partículas, que es el desplazamiento angular cuadrático medio, que es básicamente el desplazamiento cuadrático de la longitud de arco, ¿no? Y también podemos encontrar esta expresión. Nada más que ahora no podemos cerrar más que dar una expresión en serie. Y esta expresión también la estudiamos en este artículo con ellos, con Ramón Castañeda y Pepe de Méndez, y mostramos que es justamente la expresión que corresponde en el caso difusivo, ¿no? Entonces, digamos que todo va cuadrando consistentemente de acuerdo a la teoría. Entonces, ahora pasamos a los resultados y discusión. Pues hacemos la comparación aquí, mostramos en estos paneles, en la parte superior, aquí, una gráfica del desplazamiento cuadrático con respecto al tiempo en forma de los datos experimentales. Aquí los puntos cuadrados, el cuadrado inclinado y el triángulo son los datos experimentales, mientras las curvas continuas son la, la teoría, ¿no? Uno puede notar que hay pequeñas discrepancias aún entre la teoría y nosotros se lo asociamos al hecho de que en realidad pues el canal tiene un cierto ancho, ¿no? Y que estrictamente la partícula no está en un círculo, ¿no? Mientras que la teoría se hizo exactamente para que las partículas estuvieran en un círculo, ¿no? Podemos notar aquí esta distinción que hay, digamos, del desplazamiento cuadrático para la clase de partículas de magnetización M1, mientras para la clase de partículas de magnetización M2. También mostramos que en el régimen persistente o en el régimen balístico, digamos, la velocidad promedio, digamos, que tienen las partículas pues es aproximadamente una constante, ¿no? Digamos, aunque tiene un ligero crecimiento por aquí, a radios más grandes, es aproximadamente una constante, mientras que en el régimen difusivo es como más desordenada, ¿no? O sea, lo que te da la idea de que, este, pues de que se está perdiendo esencialmente la persistencia que tienen las partículas activas, ¿no? Lo mismo en el caso de la serie de experimentos S3 y S4, que es cuando variamos el campo magnético, también encontramos un muy buen acuerdo, digamos, entre lo que predice la teoría y lo que predice el experimento, y también se tiene, digamos, esencialmente este, la misma relación, ¿no? Digamos que para partículas de magnetización M1 tienes estas oscilaciones que tienden justamente a este factor 2 que es el que se predecía, ¿no? En la teoría. Si ustedes recuerdan, a tiempos muy largos, digamos, este desplazamiento cuadrático tendía a dos veces el radio al cuadrado, que es lo que dice esencialmente el experimento, ¿no? Y, digamos, un comportamiento similar para el caso de la velocidad promedio que tienen las pelotitas en el canal. También se hizo una serie, o sea, digamos, se hicieron con esta serie de datos para estas cuatro series de experimentos, también se puede obtener las expresiones, o más bien las curvas o los puntos que se obtienen del experimento para el desplazamiento angular cuadrático, donde también se muestra un muy buen acuerdo, digamos, entre la teoría y el experimento. Algo interesante que queríamos como verificar era si en efecto cuando uno tiene una teoría, digamos al final en la teoría tiene algunos parámetros, en este caso los que mencioné, como son la velocidad de cero, el tiempo de persistencia, este, entonces esos parámetros
dado que tenemos una expresión analítica, podemos ajustar estos parámetros con los datos experimentales que se obtuvieron para el desplazamiento eh, cuadrático euclidiano, ¿no? El desplazamiento euclidiano cuadrático medio. Entonces, cuando uno considera estos ajustes para el tiempo de persistencia y la velocidad, como el alfa al final está relacionado con la longitud de persistencia y asimismo con la velocidad, uno puede fijar básicamente, puede ajustar estos parámetros que son esencialmente estos datos y puedes mostrar que justamente en la serie de experimentos S1, cuando tienes las partículas de magnetización M1, pues el parámetro alfa es mayor claramente que un medio, mientras que en el caso de las partículas de magnetización M2 en efecto es menor que un medio, ¿no? Como predice la teoría. Lo mismo en la serie de experimentos, S3 y S4, que es cuando variamos el campo magnético, también se encuentra el mismo comportamiento, ¿no? Que el parámetro alfa es mayor que un medio en el régimen persistente o en el régimen balístico, y, o cinemático más apropiadamente dicho, y en el caso de las partículas con magnetización M2, el alfa menor que un medio. Este, otro resultado, otra comparación que se hizo, aprovechando la teoría del experimento, es el tiempo con el que ocurren las oscilaciones, ¿no? O sea, podemos notar aquí que, digamos, en esta gráfica, en estos paneles, en el panel A, se grafica básicamente el periodo con respecto al radio, ¿vale? Y teóricamente, pues uno esperaría que ese periodo en el régimen, eh, pues, de armónico simple, pues es 2pi por el radio dividido entre la velocidad v0. Y uno puede notar que estos puntos, esta curva correspondiente a este periodo, son justamente los puntos negros, ¿no? Y uno puede obtener estos valores directamente de las curvas y graficar esos valores, ¿no? Y con los B ceros que se obtuvieron de los ajustes directamente del experimento, y puedes notar que hay un muy buen acuerdo, ¿no? Entre esta expresión, ¿no? También se muestra que este periodo básicamente no sufre cambios grandes cuando tiene la serie de experimentos S3 y S4, que es cuando se varía el campo magnético. O sea, digamos que el periodo básicamente se mantiene constante, ¿no? Y lo mismo ocurre con la velocidad en el caso de la serie de experimentos S1 y S2, que es cuando variamos el radio de los círculos, ¿no? Bueno, Rodrigo, no sé qué tanto tiempo tengo para ver si puedo comentar esto o me salto ya a las conclusiones. Adelante, Pablo, puedes Ok. tomar un poco más de tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, aquí nada más quería yo comentar muy brevemente, son tres diapositivas, que este análisis que se hizo en el caso particular del movimiento de partículas Roland-Tombaugh en un círculo, realmente, y este comportamiento que tiene de un comportamiento monótono a un oscilatorio, realmente es una característica que tiene las partículas activas, al menos en una situación en la que están en un espacio libre, sin fronteras, pero compacto, ¿no? Como es, por ejemplo, un círculo, una esfera. eh, Sospecho que pasaría esencialmente lo mismo en el caso de un toro, etcétera. Y un argumento en la dirección de eso es que justamente en colaboración con Francisco Sevilla, también fruto de estos eventos como del Out of Equilibrium, en el año 2018 nosotros hicimos la publicación de este artículo de movimiento activo en superficies curvas, en donde obtuvimos, digamos, cómo es la generalización de la teoría en el caso de partículas que se mueven en una superficie curvada, ¿no? Entonces, como veíamos hace un momento, en el caso de Roland-Tombaugh, en el caso de una línea, al final se reduce a la ecuación del telegrafista, ¿no? El estudio, ¿no? Ya cuando te vas a dos o incluso más dimensiones, aparece un término extra que tiene que ver con este Q. Es un tensor nemático que básicamente tiene que ver con la correlación de las direcciones de las velocidades. Y esta es la ecuación, es una ecuación exacta, esta ecuación que está aquí,
Esta es la ecuación que modela, digamos, el movimiento de partículas activas en este caso en superficies curvas, ¿no? Las características geométricas vienen dentro de estos operadores, como es lo que le llaman el operador de Laplace-Beltrame, que tiene la información de la geometría de la superficie, o también estas derivadas, que se llaman derivadas covariantes, también tienen información de la superficie. Entonces nosotros estudiamos como caso particular el caso de una esfera y se dieron estos ejemplos, en este caso nada más en ese artículo nos enfocamos en lo que sería el desplazamiento angular o desplazamiento geodésico cuadrático medio. Digamos, dimos realmente una aproximación, ¿no? Y en esta aproximación, que es muy cercana a esta aproximación que se hizo, a que domine, digamos, el comportamiento que nos da la ecuación del telegrafista, ¿no? Es decir, casi despreciando este término nemático, ¿no? En ese régimen donde, digamos, las correlaciones entre las velocidades son prácticamente cero. Entonces ya en ese régimen se puede observar que existe esta transición dinámica entre dos tipos de fases, ¿no? Especialmente notamos que hay un valor característico de la persistencia, que en este caso es un medio del radio, ¿no? En el caso del círculo era dos veces el radio y además era para el Roland Tombaugh. Entonces, pero también esta longitud, digamos, característica, longitud crítica, vamos a decir, de persistencia, separa los dos tipos de comportamiento, esencialmente lo que sería como un comportamiento más errático que te da este desplazamiento cuadrático monótono creciente, y abajo, digo, mayor que la longitud de persistencia 1/2R, te da este comportamiento más oscilatorio, ¿no? Que al final tiene que ver este, con esta persistencia que mantienen las partículas, en este caso sobre la esfera, ¿no? Ahora, uno puede aprovecharse del hecho de que tienes justamente una esfera y puedes construir, digamos, observables, como en este caso también el desplazamiento este, cuadrático euclidiano. Resulta que el desplazamiento cuadrático euclidiano al final es proporcional, si uno ya ve las cuentas, es proporcional a uno de las eigenfunciones del operador laplaciano de la esfera. Entonces, eso te permite resolver la ecuación del telegrafista, esta ecuación modificada del telegrafista de manera analítica, porque cuando uno calcula esta cantidad, este desplazamiento euclidiano cuadrático, el tensor nemático prácticamente se va a cero, porque, digamos, eh, básicamente un argumento de simetría, ese término no contribuye, ¿no? Y entonces puedes dar una solución exacta, y entonces aquello que habíamos encontrado como una aproximación entre las dos fases que nos daba, decíamos nosotros, que en esa aproximación donde los tensores nemáticos no, digo, el tensor de nemático no jugaba, te daba aproximadamente un medio de R, la longitud de persistencia crítica en la que separa estas dos fases dinámicas, pues resulta que lo puedes ver, al menos en esta observable, de manera exacta. Entonces, pues es una característica, si ustedes se fijan, hasta la forma que tiene la ecuación es muy similar a la que se tiene en el caso de las partículas de Roland-Tombaugh en un círculo, ¿no? Entonces, realmente consideramos que en general, digamos, las partículas activas tienen esta característica, que distinguida, digamos, en al menos las de Active Brownian Motion o las partículas activas brownianas y las de Roland Tombaugh, ¿no? Y también uno tiene que en el régimen de muy larga persistencia, digamos, de un tiempo muy largo de persistencia, también se presenta un efecto similar al caso del movimiento circular uniforme, es decir, también tienes este comportamiento, también se aproxima a esto, nada más que ahora se interpreta con el hecho de que las partículas en ese régimen, el régimen cinemático, el régimen donde la partícula persiste, pues esencialmente se mueve sobre una geodésica, en este caso de la superficie, que sería una curva circular como la del ecuador, ¿no? Digamos, ¿no? Que se llama en general círculo grande de Riemann, ¿no? Entonces, pensamos que esto se puede generalizar no solamente para el círculo o la esfera, sino en general
para cualquier superficie, quizá compacta, que no tenga fronteras, y, eh, que no haya otras partículas interactuantes, ¿no? Entonces, pues ya en conclusiones, pues digamos, aquí desarrollamos la teoría de Roland-Tombaugh en el caso de un círculo. Esta teoría predice la existencia de una transición dinámica entre dos estados de movimiento, un movimiento errático, que es como una fase desordenada, ¿no? Que en un régimen va a tender al movimiento estándar de movimiento browniano, y un movimiento persistente o fase ordenada en la que las partículas se mantienen más, digamos, más continuamente en la misma dirección, ¿no? Y en los regímenes extremos, pues tenemos el movimiento circular uniforme y el movimiento browniano. También encontramos cualitativamente, aunque no de manera cuantitativa, porque nada más se consideran estas dos esferitas, que entre mayor sea la longitud de persistencia, o más bien que la magnetización, si entre mayor sea para mayor, las partículas magnetizadas con mayor magnetización van a tener menor longitud de persistencia y viceversa, ¿no? Entonces, esto se encuentra, es realmente, puede ser incluso un proyecto que quedó pendiente para las perspectivas, ¿no? Tratar de encontrar exactamente cuál es la relación, a lo mejor aquí hay una potencia o hay otra manera en la que decae, ¿no? La magnetización con respecto a la longitud de persistencia. Este, y entonces se concluye, en efecto, que estas partículas magnéticas, este sistema que, digamos, su autor, pues realmente es Fernando Donado, de este tipo de partículas, realmente se comportan como partículas activas Roland-Tombaugh, al menos en el caso de un círculo. Y bueno, como perspectiva se pueden estudiar diversos problemas, ya que tenemos este canal circular, se podrían meter más partículas y estudiar estas partículas activas, ahora interactuantes, al menos con tipo esfera dura, para ver si presentan, por ejemplo, el comportamiento de fila única o cómo es el comportamiento ahora, que impide, por ejemplo, que las partículas se puedan rebasar, cómo se manifiesta en el caso de partículas activas. Este, y bueno, ahora podemos reemplazar también el canal por otras superficies, como superficies cóncavas, también para ver si, si se reproduce la misma transición o si hay alguna característica más particular que puede ser ajustada, por ejemplo, para un modelo Active Brownian Motion o el Roland-Tombaugh u otros modelos que hay en la literatura para partículas activas, ¿no? Y bueno, pues esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Pablo. Estoy aplaudiendo por parte del público. Me pareció Gracias. impresionante el match que hiciste de experimentos y teoría. Y bueno, dijiste ahí que había algunas discrepancias, pero para mí las curvas que mostraste son exactas. Eh, eh, ok, entonces pasamos a la sesión de preguntas. No sé si hay alguien que tenga una pregunta, pueden desbloquear directamente su micrófono o si quieren levantar la mano o si no, preguntar en el chat. Adelante, por favor. Hay una pregunta de Felipe. Si gustas desbloquear tu micrófono. Sí, muchas gracias. Hola, Pavel, gracias por Hola. la presentación. Estuvo muy, muy interesante. Justo tenía tengo una serie de dudas. Una está relacionada con el hecho de que este análisis, bueno, me sorprendió la similitud de este trabajo, bueno, de este tipo de análisis con las curvas del desplazamiento cuadrático medio que se obtienen cuando haces el estudio del oscilador armónico, ¿no? O sea, cuando haces el desplazamiento cuadrático medio del oscilador armónico, agarran la ecuación de Langevin, ¿no? Y meten un oscilador armónico amortiguado y entonces básicamente pueden describir, bueno, obtienen curvas muy, muy parecidas a las que se obtienen con Roland-Tombaugh. Entonces, Sí, sí. bueno, mi pregunta, sé que tal vez es, pues, es algo que no se consideró,
pero no sé si probaron por algún modo, por ejemplo, meter este modelo que es muy simple, el de oscilador armónico amortiguado en la ecuación de Langevin, para describir el movimiento justamente de la partícula a través del círculo. Digo esto porque parece haber una frecuencia característica, no siempre en las Ujú, oscilaciones. No sé si hay una frecuencia, me parece que sí, ¿no? Porque pones el periodo como función, bueno, el periodo de oscilación, dependiendo del tamaño del radio del canal, y entonces eso indica que hay una frecuencia característica, y entonces parece más, o se podría simplificar a la ecuación de la llevada de oscilación. Pues, no sé si se pueda simplificar, pues sí, habría que explorar, digamos, analíticamente si hay alguna relación, pero yo sospecho que hay alguna relación, mayormente directamente de la ecuación del telegrafista, porque si tú te fijas, la ecuación del telegrafista te da, justamente este término, que es, el término, digamos, tipo ondulatorio, Sí, 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 justamente. que es típico, ¿no? Cuando tú tienes el oscilador armónico, este es un término tipo de damping o de difusión, Sí, de hecho ¿no? es muy parecido a la ecuación de Langevin, ¿verdad? Entonces tal Ajá. vez, Sí, entonces quizá, digamos, si uno utiliza ese modelo de la ecuación de Langevin con un oscilador armónico, la versión de Fokker-Planck corresponde justamente con la ecuación telegrafista. No sé, eso no lo he explorado. Posiblemente, hay algo en esa dirección. sí. ¿Puedo complementar? Bueno, no sé, Ujú. Rodrigo, ¿puedo continuar con una pregunta? Sí, por favor, Felipe, adelante. Sí, gracias. Y también, justamente con respecto a los términos que aparecen en la ecuación de Langevin y que aquí también aparece en el segundo término de la ecuación del telegrafista, en el caso de Langevin se asume que es un término de fricción, ¿no? Por Sí. ejemplo, se asume que básicamente es un oscilador en un fluido viscoso, ¿verdad? Entonces es un término disipativo. Y entonces aquí me pregunto, ¿qué tanto es el efecto de fricción? O sea, ¿por qué? Me parece que en la diapositiva donde mencionaste que fue una pregunta del refereo, ¿no? De cuál era el significado físico al inicio de Ujú. la Ajá. plática, ándale ahí, pues está esta torca inducida pues por la interacción del momento magnético de la partícula magnetizada con el campo externo. Ujú. Me pregunto, bueno, entonces me pregunto si no se considera algún término de rotación justamente inducido por la fricción con el contenedor, ¿no? O sea, si yo me imagino un Ujú. contenedor en vez de acrílico, un contenedor de vidrio, por ejemplo, ¿no? En donde ese coeficiente de fricción disminuye considerablemente, yo, bueno, no sé, my guess, bueno, yo adivino que habría un efecto, ¿no? Un Sí, efecto no. de la fricción y que no aparece aquí, o dónde lo consideran. Sí, definitivamente, tienes toda la razón, Felipe. De hecho, aquí, se considera, o sea, digamos, a lo mejor los detalles los pueda decir más Fernando, pero digamos, las esferas metálicas que se consideran, tienen fricción con el acrílico, de tal manera que, permiten permiten que no se deslicen las partículas, ¿no? Entonces es suficiente la fricción para que estas partículas puedan rotar sin deslizarse a lo largo del acrílico, ¿no? Pero esa, digamos, de antemano está, esa información no está en este análisis cualitativo, pero, definitivamente si tú le metes ahí un líquido que disminuya la fricción, pues ya, no, van a quedarse ahí atrapadas rotando quizá, pero no trasladándose, digamos, ¿no? Sí, entonces sí depende mucho de la naturaleza pues, de la fricción que hay de las partículas con el canal, ¿no? Ya. Este, Sí, ok. Sí, 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 considero que también se puede. Oye, y en el tiempo característico, en el tiempo de rotación, finalmente, mencionaste ahí que lo ajustan con una línea recta, ¿no? Pero sí, realmente en el difusivo, pues nada más es la ordenada al origen sería cero, ¿no? Y aquí la ordenada al origen es distinta de cero, en la gráfica que mostraste por ahí un poco más sí, adelante, sí. ¿no? Ahí, Este, qué significado tendría ahí, justamente ahí el ajuste? yo pienso que es que justamente no se cumple con esta ecuación lineal de t igual a 2 pi r sobre b cero, porque,
realmente no tienes un movimiento circular uniforme. Ese nada más es en el régimen, digamos, o sea, es una expectativa teórica, que es cuando la longitud de persistencia es mucho, mucho, muy grande, ¿no? Infinita, digamos, esencialmente, ¿no? Entonces, por eso pienso que no se cumple. Ahora, aquí no tengo reportado cuánto vale el factor A para saber si eso está dentro del error, del tamaño de los puntos, ¿no? El término a la ordenada, como mencioné. Muchas gracias, Pavel. No, pues muchas gracias a ti por tus preguntas. No sé si alguien más tenga una pregunta. Yo tengo una. Sí, adelante, por favor, Fernando. Oye, Pavel, y si queremos poner ahí en la dinámica una fuerza externa a los formalismos que tú has hecho, ¿qué tan complicado es o es trivial? Bueno, no sé si A ver. trivial, no creo que trivial, pero sí se puede agregar. Creo que se podría agregar dentro del, eh, eh, por ejemplo, en esta ecuación se podría agregar aquí, ¿no? Si tú te fijas, este es como un término, como el término de transporte de la ecuación de Boltzmann, ¿no? Entonces aquí otro término similar a este término convectivo nos daría el término donde agregamos la fuerza, ¿no? Por ejemplo, F punto gradiente, ¿no? Más o menos. Este, una cosa de ese estilo, ¿no? O la derivada del potencial, ¿no? Digamos. Si es solamente fuerza externa, ¿no? Si ya fueran muchas partículas, ahí sí creo que modificaría este segundo término. Ahora, si estás en más dimensiones, quizá a lo mejor es más sencillo empezar con un formalismo tipo de ecuaciones estocásticas, como tipo Langevin. Entonces acá tengo unas de referencia para esa pregunta. A ver, déjame voy hasta el final. Por ejemplo, aquí tienes esta ecuación, es esencialmente la ecuación de Langevin, en el caso particular, donde yo tengo una partícula constreñida a una superficie curvada, ¿no? Y aquí claramente aparece el efecto de las fuerzas que puede haber sobre la partícula. Esencialmente hay que agregar las fuerzas que se consideren. Por ejemplo, el problema que alguna vez habíamos platicado, ¿no? De que haya una fuerza gravitacional para considerar ese efecto, pues se agregaría aquí, ¿no? Entonces sí habría una componente de la fuerza de gravedad que sería la dirección tangente, este, a lo largo de la dirección tangente, ¿no? Entonces se agregaría aquí. Y las ecuaciones que aparecen son muy similares cuando uno va al formalismo de Fokker-Planck. Uno tiene esta ecuación, entonces si agregamos una fuerza más acá, pues entonces tendríamos otro término aquí en la ecuación de Fokker-Planck, ¿no? Curiosamente, este formalismo, digamos, nos da también esta serie de descripción hidrodinámica, ¿no? Entonces yo espero que si uno agrega fuerzas externas, pues la descripción hidrodinámica también se modifique en presencia de las fuerzas externas, ¿no? Cuando tenemos fuerzas externas. Ahora, si ya tenemos interacción entre las partículas, ahí cambia la situación, ¿no? Digamos. Sí se puede abordar, también hay trabajos donde se ha abordado, al menos de manera perturbativa. Y bueno, uno de los puntos que ahora quisiera yo es trabajar, aprovechando la pregunta, es que hay una descripción tipo teoría de campo, ¿no? Que mencioné al inicio, en donde uno puede plantear una acción, como se hace en otros contextos, digamos, y quizá uno puede agregar términos de interacción a esa acción para modelar las interacciones entre las partículas, ¿no? Y utilizar el formalismo, digamos, de teoría de campo. Entonces sí, digamos, sí requiere como pensarle un poquillo, depende un poco de si solamente son fuerzas externas o fuerzas de interacción, ¿no? Ok. Sí, más bien estaba pensando en la gravitación. Bueno, fuerza Pues gravitatoria. yo creo que ese se supone ahí tengo aquí un alumno que está trabajando con eso, pero ya se tardó.
Pero yo creo que ese se puede hacer relativamente fácil, ¿no? Ah, está bien. Entonces luego platicamos. Lo platicamos, ¿no? Nuevamente. Sí, 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 bueno, y nada más un comentario adicional, si en algún momento hay oportunidad de platicarles acerca de ecuaciones precisamente para modelar este movimiento que ya incluyen, bueno, ¿cómo te diré? Sí, ecuaciones diferenciales como mecánica. Pues en algún momento puedo platicar acerca de esto. Sí, está bien. Gracias. Fernando, perdón, ¿preguntas a Pavel o a mí, Ah, en a general, la organización? Tú estás completamente bienvenido de contribuir. De hecho, estamos pensando en invitar. bueno, la pregunta de fuerza ya Ah, está para Pavel y lo demás, pues es, sí, este, adelante. De hecho, creo que te tenemos agendado para una charla más adelante, entonces si quieres podemos hablar de eso después, sí. bueno, estaba pensando hablar de otra cosa, Ok, ok. pero Pero si, pueden dar varias charlas si también. después hay interés o lo Con que gusto, sea, sí. si hay espacio, pues sí me gustaría hablar sobre lo que hemos seguido de este trabajo. Ah, pues Ok. sería un gusto para nosotros escucharte en este tema también. Sí. Este, Felipe deja por ahí una referencia de la revista mexicana de físicas del MSD con el oscilador armónico. Sí, Ah, ok. yo ya lo Por conozco. ahí está. Mm, Ok. Lo voy a checar. No sé si hay Eh, alguien más en el público con una pregunta. Rosario, por favor. Ay, hola, Pavel. Oye, Hola. muchas gracias por la plática. Bueno, ese trabajo igual ya lo había leído de su artículo, pero creo que ahorita me quedó todavía mucho más claro. Y pues sí, me encanta porque de repente también estoy por ahí trabajando en cosas parecidas ahí con Fer. Pero Ok. bueno, oye, yo tengo una duda, creo que me ha surgido varias veces y yo creo que ya me la has explicado, Pavel, pero Ujú. se me olvidó. Y yo creo que me la has explicado hace muchos años, cuando me hablaste por primera vez de la ecuación de telegrafista. ¿Por qué se la llamaba así? Es nada más como una Ah, ok. pregunta existencial. Y yo creo que ya me la respondiste, pero ahorita no me acuerdo. Pero me da curiosidad otra vez saber por qué se le llama del telegrafista. Sí. Hasta donde tengo entendido, digo, sería cuestión de revisar bien la historia. En el siglo XIX, ya ves que ya se había desarrollado la teoría electromagnética. Entonces le propusieron a Lord Kelvin como estudiar el movimiento o sea, digamos, la propagación electromagnética para establecer los cables interoceánicos entre Inglaterra y Francia, me parece. Y entonces resultaba que salía esta ecuación para el campo eléctrico. Cuando ya le metes conductividad, este, aparece la ecuación en el contexto electromagnético. O sea, un contexto completamente diferente al que surge en el caso pues de procesos estocásticos, ¿no? Hasta donde entiendo, de ahí viene, ¿no? Por eso se llama telegrafista, ¿no? Porque tiene que ver con el telégrafo, ¿no? Ok, gracias. Sí, yo creo que me lo habías dicho, pero hace rato. Sí, pero pues es interesante. A mí siempre me ha llamado la atención cómo la física, en distintas áreas de la física aparecen como comportamientos similares, a pesar de que en esencia, digamos, son muy disímiles, ¿no? Digamos, vienen de orígenes distintos, ¿no? Digamos. Claro, y Y se pueden aplicar, ¿no? O sea, sí, sí, sí. corresponden a algo. Bueno, no, pues muchas gracias y muchas gracias por la No, plática. pues muchas gracias a ustedes por la invitación y qué bueno que están haciendo esta iniciativa, ¿no? Felicidades también a ustedes. Gracias, Pavel. No sé si hay alguien más con una pregunta. Si no, voy a detener acá la grabación y pasamos como una pequeña sesión informal que hacemos normalmente.
Bueno, Ruth creo que me levantó la mano. Si gustas, Sí, adelante, Ruth. preguntar. Bueno, puede ser fuera de grabación si quieres. Ok, entonces aquí detengo.